Hemos llegado al último de los videos sobre los cuerpos geométricos y ahora vemos el cono. El cono es un cuerpo geométrico de revolución que tiene una base circular y que ésta está unida a un punto exterior que es el vértice. Y un cono se puede obtener haciendo girar, y por esto es que se llama cuerpo revolución, ¿cierto? Haciendo girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Aquí en la figura está identificado, ¿cierto?, cada una de las partes del cono y tenemos que el eje es el segmento que une el vértice con el centro del círculo basal. La letra G minúscula corresponde a la generatriz. La H es la altura o también eje del cono. R es el radio del círculo basal y el manto es la superficie que cubre al cono. Además colocamos, ¿cierto?, la fórmula más importante para calcular el área del cono, el volumen y el manto. Para calcular el área del cono tenemos la multiplicación primero del valor de pi por el valor del radio por el valor de la generatriz, más el valor de pi por el valor del radio al cuadrado. El volumen del cono, ¿cómo lo calculamos? Que sería el valor de pi por el valor del radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Y el manto del cono corresponde al valor de pi por el valor de r y por el valor de la generatriz. Todas las fórmulas anteriores las podemos interpretar o resolver mediante un ejemplo para que nos quede bastante claro. Esto que no es nada de complicado, es muy sencillo. Nos están pidiendo calcular la generatriz, el manto, el área basal y el volumen de un cono. O sea, tenemos varios cálculos de un volumen de un cono que tiene 3 metros de radio basal y 4 metros de altura. En primer lugar, plantearemos como estrategia que para poder dar respuesta a las preguntas que nos plantean, que son varias, debemos primero calcular la generatriz y a raíz de este cálculo podemos seguir con los otros. Entonces, calculamos luego el manto y luego terminamos con el cálculo del área basal y el volumen. Entonces tenemos, para poder calcular la generatriz, si miramos la figura, podemos comprobar, ¿cierto?, de que tenemos ahí un triángulo rectángulo formado por el radio y la altura. Entonces nos están pidiendo el valor de la generatriz y en este caso, como es un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa. Así que aplicamos el teorema de Pitágoras para saber el valor de la generatriz. Entonces tenemos que la generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es la altura, más 3 al cuadrado, ¿cierto?, que sería el radio. Calculamos 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, eso nos daría raíz cuadrada de 25, entonces el valor de la generatriz es de 5 metros. Teniendo ese valor podemos calcular el manto, el área del manto. Y el área del manto la vamos a calcular multiplicando pi por el radio y por la altura, perdón, por la generatriz. Hacemos las multiplicaciones correspondientes, 3,14 por 3 y por 5, lo cual nos da, si estamos multiplicando metro por metro, 47,1 metros cuadrados. Eso sería el área del manto. Ahora vamos con el área basal, que sería el área de la circunferencia. Y ya sabemos que para calcular el área de una circunferencia, eso es igual al valor de pi por el radio al cuadrado. Pi ya sabemos que vale 3,14 y el radio vale 3 y 3 al cuadrado es 9. Entonces hacemos la multiplicación correspondiente, 3,14 por 9 y nos da
28,26 metros cuadrados. Ese sería el área basal, el área de la circunferencia. Y por último, tenemos que calcular el volumen, ya tenemos nuestra fórmula, ¿cierto? 3,14 por 3 metros al cuadrado por 4 metros, ¿cierto? Que correspondería al valor de pi por el valor del radio y por la altura. Hacemos los cálculos, 3,14 multiplicado por 9, porque 3 al cuadrado es 9 metros cuadrados por la altura que son 4 metros dividido entre 3. Hacemos las multiplicaciones correspondientes y luego lo dividimos entre 3, lo que nos da como resultado final el volumen de este cono es igual a 37,68 metros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque recuerden que estamos multiplicando metros cuadrados con metros, nos da metros cúbicos. Espero que este problema con todas estas fórmulas que respondimos 4 preguntas que nos estaban haciendo te haya dejado bastante claro cómo se trabaja el cono.